La historia de Aguas Negras, un pueblo olvidado por el tiempo. En el corazón de la Sierra de Hidalgo, México, se encuentra un pequeño pueblo conocido como Aguas Negras, un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo, pero que albergaba secretos oscuros y una historia que nunca debía ser contada. El pueblo, que alguna vez estuvo lleno de vida, se convirtió en un lugar de misterio y terror tras una serie de extraños sucesos que nadie pudo explicar. Durante años, los habitantes vivieron en paz, sin saber que una sombra oscura acechaba en las montañas cercanas, esperando el momento perfecto para despertar. Sin embargo, un día, el pueblo comenzó a ser marcado por la desaparición inexplicable de varias personas. Nadie sabía a dónde iban, pero todos coincidían en que las noches se volvían más frías y extrañas. Las luces en el horizonte se veían como si danzaran en el aire, y los ruidos que salían del bosque cercano eran cada vez más inquietantes. Fue entonces cuando comenzó a circular una antigua leyenda sobre el Lamento, un espíritu vengativo que, según los relatos, había sido sellado por generaciones, pero que algo había liberado. Se decía que aquel que despertara el lamento no solo se enfrentaría a la muerte, sino que sufriría tormentos inimaginables antes de ser consumido por las sombras. La leyenda contaba que este espíritu había sido un hombre que, en su vida pasada, cometió terribles crímenes y que su alma nunca encontró paz, buscando venganza en cada rincón del mundo. La historia comienza con un joven llamado Ernesto, quien había crecido en el pueblo cercano, pero se mudó a la ciudad para estudiar. Cansado de escuchar los rumores y las historias sobre Aguas Negras, decide regresar y enfrentarse a lo que muchos consideraban una simple superstición. Decidido a demostrar que no había nada paranormal en las desapariciones, Ernesto organiza una expedición con su cámara y varios amigos para investigar el pueblo. Nadie se atrevió a acompañarlo, pero Ernesto estaba convencido de que todo tenía una explicación lógica. Una noche de octubre, bajo una luna llena, Ernesto y su cámara se adentraron en las calles desoladas de Aguas Negras. La atmósfera era opresiva y el aire parecía cargado de una energía extraña. Mientras caminaba por las ruinas de las casas abandonadas, el sonido de sus pasos retumbaba en el vacío. No había ni un alma a la vista, pero algo era evidente. Había una presencia, algo invisible pero palpable que lo observaba desde las sombras. De repente, un grito desgarrador se escuchó en la distancia. Ernesto se detuvo, preocupado. A medida que avanzaba hacia el sonido, se dio cuenta de que el aire se volvía cada vez más denso y una sensación de terror comenzaba a apoderarse de él. Entonces, las sombras en las paredes comenzaron a moverse, distorsionándose de manera antinatural. Una figura encapuchada apareció en el centro de la plaza principal del pueblo, como si hubiera estado esperando por él. Ernesto intentó acercarse, pero la figura no se movía. En lugar de ver un rostro humano, lo único que podía distinguir era un vacío oscuro, como si esa persona no existiera en realidad. El miedo se apoderó de él, pero decidió seguir adelante. Al dar un paso más, la figura lo miró fijamente, y en ese instante, un susurro espeluznante le llegó al oído. «No saldrás de aquí con vida». Sin pensarlo, Ernesto corrió hacia una de las casas cercanas buscando refugio. Al entrar descubrió algo que lo dejó helado. En una mesa estaban dispuestas varias fotos de los antiguos habitantes del pueblo. Al principio pensó que se trataba de alguna decoración, pero al mirar con más detalle, notó algo aterrador. Entre las fotos había una imagen de un hombre que reconoció de inmediato. Era él mismo, pero la foto había sido tomada años antes de su llegada al pueblo. Aterrorizado, Ernesto intentó huir, pero al mirar hacia la ventana, vio que la figura de la plaza había desaparecido.
y en su lugar estaba una sombra enorme que se acercaba rápidamente hacia él. Lo que ocurrió después es incierto, ya que la cámara de Ernesto solo captó estática y distorsiones, pero su cuerpo nunca fue encontrado. La desaparición de Ernesto marcó el final de Aguas Negras. Nadie se atrevió a acercarse nuevamente. Los pocos que intentaron investigar desaparecieron también, y el pueblo fue olvidado, cubierto por la selva y el tiempo. Sin embargo, algunos dicen que el espíritu de El Lamento sigue rondando las oscuras montañas, esperando hasta aquellos que, como Ernesto, desafíen su poder. Si esta historia te ha dejado sin aliento, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para seguir descubriendo los misterios más oscuros del mundo. Nos vemos en la próxima historia de terror